me relaciono. Y si llega la ocasión, no tengo ningún problema con la reproducción. No tengo núcleo, mi ADN está libre en el citosol, no tengo casi orgánulos. Qué descontrol, no es broma, pero tengo ribosomas que fabrican proteínas, esa es mi rutina. Tengo flagelos, que son como largos pelos que uso para moverme, y si he de protegerme de este mundo duro y cruel, no dudo en utilizar mi pared celular, mi pared celular. Y no me mires mal, pues yo quiero ser tu amiga, aunque a veces te cause dolores de barriga. Soy una bacteria, soy una bacteria. Yo ayudo a digerir y producir tus excrementos, y tú a cambio me das protección y alimento. Soy una bacteria, soy una bacteria. Y es que yo soy esa bacteria que vive en tu intestino. Formo parte de tu población microbiana normal. Más no estoy día y noche obsesionada con cosas del destino. Tengo miedo de ser expulsada por vía fecal. Estate atento, escucha un momento lo que cuento. Mi curioso modo de reproducción, pues me divido para multiplicarme. Mecanismo conocido como bipartición, de 1 a 2, 2 a 4, 4 a 8, 16, sin tal crecimiento exponencial. En tu cuerpo no estoy sola, vivo con muchas bacterias. Quizá esto no te mola y te da un poco de histeria. Te tendrás que acostumbrar, es un número tan grande que no puedo ni nombrar. Mas si tú te portas bien y nos das buena comida, no te debes preocupar, pues no vamos a causar más problemas en tu vida. Más problemas en tu vida, más problemas en tu vida. Aunque me aterrorices, yo siempre te acompaño cuando te pasas horas en el cuarto de baño. Soy una bacteria, soy una bacteria. Por si no lo sabes, han sido miles de veces las que he estado tan cerca de acabar entre tus heces. Soy una bacteria, soy una bacteria. Y es que yo soy esa bacteria que vive en tu intestino. Formo parte de tu población microbiana normal. Más no estoy día y noche obsesionada con cosas del destino. Tengo miedo de ser expulsada por vía fecal. Bueno, muchas gracias por invitarme. Hace un año estaba allí al final porque no había sitio, porque esto siempre lo peta. Y con mi lenguaje académico habitual le dije a mi mujer, me pondría cachondísimo que me invitaran a hablar en la Pinta de la Ciencia. Y poco después me llegó un correo de Jesús y me pasó un poco como Judith dijo ayer, dije, mierda. Digo, esto de deseos autocumplidos, digo, ¿y ahora de qué hablo? Porque, bueno, pues tengo hoy, abarco mucho, aprieto poco y no sabía bien de qué hablar, pero bueno, pensé mierda y la Pinta de la Ciencia y pensé poner de título Mierda y Cerebro, Very Best Friend, pero me pasó un poco también que digo, te has pasado, y lo dejé en una microbiota orgullosa para una mente maravillosa, pero voy a hablar de Mierda y Cerebro, Very Best Friend, porque os voy a tratar de demostrar que están muy relacionados ambas cosas, ¿vale? La microbiota es el conjunto de bacterias que hay en un hábitat, ¿vale? Hay microbiota en cualquier cosa, hay microbiota en los móviles, antes de que lo trate Fernando con plasma, pues tenemos microbiota, pero después también hay, y en los seres humanos estamos cargados de microbiota. Y estamos tan cargados de microbiota como que la relación de células humanas, este que está aquí, tiene casi más bacterias que células humanas. La relación es mayor de 1 a 1, ¿vale? Tuve que mirar cuánto era 10 elevado a 12, creo que es 1 billón, si me equivoco, por favor, me corrige. Pues de las células humanas que componen mi cuerpo, un varón de 72 kilos, que suele ser lo que se usa, pues tenemos unos 30 billones de células por 38 billones de bacterias.
Si además tenemos en cuenta que la mayor parte de las células son los hematíes, los glóbulos rojos, que eso ni es célula ni es nada, porque eso ni tiene núcleo, ni tiene mitocondria, es un saco de hemoglobina, pues bueno, pues aquí hay más bacterias que ser humano, ¿vale? Si lo miramos en peso cambia un poco porque mis células humanas vienen a pesar unos 45 kilos, mientras que mi microbiota antes, si leéis artículos antiguos, si leéis libros de divulgación en microbiota un poco antiguos, hablan de que teníamos hasta un par de kilos de microbiota. A día de hoy sabemos que solo tenemos 200 gramos de microbiota y aún así, como os digo, caben más bacterias que células tenemos porque viven así, ¿vale? Yo me imagino que ser una bacteria en el intestino es como vivir perennemente en la calle Laurel un sábado por la noche, pero con una gran ventaja, que es que la microbiota no tiene despedidas de soltero, lo cual ya es un paso adelante, ¿vale? Pero es que además, si nosotros pensamos que en cada célula humana, quitando esos sacos de hemoglobina que son los glóbulos rojos, hay una mitocondria, una pila de mitocondrias, saber que las mitocondrias son proteobacterias que hace muchísimos años dieron a células que eran anaerobias y no eran capaces de respirar con oxígeno, entraron dentro de estas células y dentro de nuestras células humanas, en cada mitocondria, lo que tenemos es una bacteria. O sea que nuestra relación con las bacterias es aún mucho mayor. Vamos a pensar ahora además que nuestras células humanas todas comparten la misma genética. ¿Vale? Todas mis células, las del hígado, las del cerebro, las de la uña, las del bulbo del pelo, tienen la misma genética, solo que expresan diferentes genes, pero la cantidad de genes que tienen todas las células humanas son las mismas, mientras que cada bacteria tiene una célula diferente, tiene una genética diferente, perdón. Esto hace que si nosotros vemos la microbiota desde el punto de vista de la genética, por cada gen humano tenemos 150 genes bacterianos. Es decir, que son muchísimos. Y si a alguien le sacan sangre a cualquiera de nosotros aquí, hasta un 10% de los metabolitos que tenemos en la sangre no son humanos, eso en cualquier animal, son bacterianos. Es decir, que básicamente las personas, nosotros, somos en un 99,3% genética bacteriana. Los matemáticos, el 95 nada más, ¿vale? Porque ayer me dejaste temblando. Digo, madre mía, chica lista. Pues tú a lo mejor andas por el 95, pero los demás somos, como decía Ibáñez, todos deberíamos llamarnos un poco doctor bacterio. A mí me resulta una cura de humildad saber que somos fundamentalmente bacterias con patas. Y esto va mucho más allá. A mí hay un concepto que me encanta, que es el concepto de holobionte. El concepto de holobionte es el que ya nos adelantaron en Spider-Man, cuando venía un ente del espacio y compartía con él y se hacían un uno. Pues el holobionte es ese ser que está compuesto por mi parte humana y mi parte bacteriana y que tiene un hologenoma, tiene un genoma mucho más rico, y esto dio lugar incluso a lo que se llama, y yo esto creo, esperaba que fuera ya cuando lo leí por primera vez, pero va a tardar. Pero yo creo que algún día se estudiará dentro de la teoría de la evolución, un paso más allá de la teoría de la evolución tal y como la entendemos ahora. Y esto viene desde más o menos el año 2006. Este señor Rosenberg se dio cuenta que la oculina patagónica, que es un coral es un animal, no es un vegetal, un animal que tenía un grave problema con una bacteria, un vibrio, y para sorpresa, porque parecía que iba camino a la extinción por el problema del vibrio. El vibrio era para la opalina todavía más letal que el COVID para los humanos, y se adaptó sorprendentemente rápido. O sea, pues se adaptó sorprendentemente rápido a sobrevivir a ese vibrio, y se dieron cuenta que lo que realmente había ocurrido es que esa capacidad de adaptación tan grande se la habían dado las bacterias, se la había dado su microbiota, ¿vale? De hecho, leyendo y preparando esta charla, he encontrado por ahí una tesis que dice que el cambio climático, uno de los grandes problemas que está produciendo en el coral, es que está produciendo una disociación, está rompiendo ese holobionte que producía la oculina patagónica con sus bacterias, y eso es lo que está haciendo que todos sabemos que los corales se están blanqueando, que los corales están en peligro, y como el agua siga aumentando, como lleguemos a un aumento de 3 grados centígrados de temperatura marina, probablemente se destruyan el 90 y tantos % de los corales que tenemos en la Tierra. Y probablemente detrás de esto esté la ruptura de ese holobionte. A mí este tema me preocupa y me gusta esta teoría de la evolución, donde nos dice que todos los animales y plantas convivimos con una microbiota, que esta microbiota nos aporta cosas y que nos
permite sobre todo velocidad de adaptación, lo cual es una maravilla, porque el ser humano en adaptarse es lento, pero el ser humano más su microbiota, el holobionte humano, se adaptará mucho más rápido y que incluso se transmite entre generaciones. Yo tengo una microbiota que viene muy condicionada por la microbiota que me aportaron mis padres y aporto mi microbiota a mis hijos. Es decir, que existe un mecanismo de evolución conjunto. Esto va tanto que, como yo siempre todos sacamos un poco de nuestro libro, aquí con Eugenia Marzo, que por ahí anda, escribimos un artículo hace unos años, del 19, creo que del 18, donde hablábamos del problema que teníamos con la esclerosis múltiple, enfocándolo desde un problema no del ser humano, sino un problema del holobionte. Es un tema que nos gusta mucho. ¿Vale? ¿Y dónde tenemos microbiotas? Pues tenemos microbiotas por todo nuestro cuerpo, pero el 90% de nuestras bacterias se encuentran ahí, donde nos ha cantado la canción antes, donde vivían nuestras bacterias. Ahí están en la calle Laurel. La calle Laurel es esto, ¿vale? Aquí está la San Juan, la Laurel pobre, pero lo gordo está aquí, ¿vale? En la microbiota. Y por eso hablamos de que la microbiota influye en muchos de nuestros órganos. Y sobre todo hablamos de la microbiota intestinal. Vamos a hablar hoy del eje intestino-cerebro, pero hay un intestino hígado, hay un intestino corazón, hay un eje intestino-pulmón, está influyendo, pero como yo soy neurólogo, pues de lo que voy a hablar es de la influencia que tiene a nivel del eje con el cerebro, ¿vale? Otra compañera del hospital también, la doctora María Gómez, ya escribió también un artículo, como veis tenemos un poco de línea de investigación en nuestro servicio con este tema, donde precisamente hablaba y describía el eje intestino-cerebro. Voy a beber. Gracias. Y vamos a hablar un poco de la ciencia que hay detrás de este eje intestino-cerebro, ¿vale? Mirad, el eje intestino-cerebro estudiado en animales es relativamente fácil porque les podemos hacer perrerías de todo tipo. Y entonces, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es criar ratones fuera de un ambiente totalmente estéril, de padres que tengan hijos ratones en un ambiente totalmente estéril, después de haberlos tratado con antibióticos potentes, de manera que podemos crear lo que se llaman ratones axénicos. Que esto axénico es un nombre que todos le llamamos germ-free, ¿vale? Ratones libres de gérmenes. Y con los ratones libres de gérmenes lo primero que sabemos es que los ratones salen adelante. Es decir, que la microbiota es importante, pero podemos vivir sin microbiota. Pero sabemos que cuando nosotros criamos ratones axénicos, pues tienen problemas de señalización en las hormonas de estrés, tienen problemas a nivel de su neuroprotección, la microglía, que son las células de la defensa del cerebro, no va bien, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que es la barrera que hace el cerebro, decimos que es un santuario en muchos aspectos, porque cuesta a muchas moléculas, por supuesto a muchos microorganismos, el pasar de la sangre al cerebro, al líquido cefalorraquídeo. Tenemos esta barrera hematoencefálica, pues se altera su permeabilidad, se altera su función neuronal, se altera su nutrición, se alteran las sinapsis, que es como se entienden unas neuronas con otras neuronas, incluso la neurogénesis del hipocampo. Por aquí hay otra compañera, la doctora Matute, que trabaja todo el día con el hipocampo porque lleva la unidad de memoria y es donde nosotros generamos nuestra memoria en el cerebro. Y tenemos problemas de comportamiento, problemas de ansiedad, problemas de cognición, problemas de sociabilidad, de movimientos repetitivos, y sabemos que la microbiota tiene un papel importante porque si nosotros tenemos estos ratones germ-free, estos ratones axénicos, y los hacemos nacer y al poco le trasplantamos microbiota, todos estos problemas son reversibles. Es decir, que el ratón sin bacterias tiene esos problemas y el ratón con bacterias no los tiene, ¿vale? Entonces, en animales es fácil. El problema es trasladar un poco esto a los humanos, ¿vale? Porque los humanos no somos ratones, aunque algunos humanos parecen ratas, ¿no? Y hay muchas ratas en este mundo y estamos viendo muchas desgracias debido a muchas ratas, pero no somos ratas, ¿vale? Entonces, trasladar estos estudios a lo que es un ser humano es más difícil, ¿vale? Pero se está consiguiendo. Luego os voy a poner... No traigo muchos estudios, no traigo un estudio mío, sino traigo un estudio para ver cómo se las ingenian para tratar de demostrar cómo la microbiota afecta. Pero a día de hoy sí que sabemos que en el ser humano hay un eje intestino-cerebro que funciona a nivel de muchas cosas que hacen las bacterias por nosotros, que básicamente es a nivel de que producen metabolitos que nosotros utilizamos, que modulan nuestra respuesta inmune,
que modulan nuestro nervio vago y que modulan nuestra respuesta endocrina. Y a su vez, el cerebro también modula el intestino, es un eje bidireccional. Por ejemplo, a través del nervio vago, si nosotros aumentamos nuestro movimiento intestinal y hacemos que vayamos al baño con más frecuencia, el tipo de bacterias que van a crecer es muy diferente que si nuestro nervio vago hace que estemos más estreñidos, por ejemplo. Con lo cual, el estrés, el cortisol que nosotros producimos también va a influir en las bacterias. Nos entendemos los unos con los otros, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de los metabolitos que producen las bacterias, pues mirad, en este estudio, en esta revisión, que está muy bien, quien quiera introducirse un poco en este tema se la recomiendo, nos hablan, por ejemplo, de 3 metabolitos importantes, aunque hay muchísimos más, pero, por ejemplo, nos hablan del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial. ¿Qué quiere decir que es un aminoácido esencial? Es un aminoácido que el ser humano no lo produce. O se lo come o no lo produce. Eso es lo que pensábamos hasta ahora, pero a día de hoy sabemos que hay bacterias que producen triptófano, con lo cual nos producen aminoácidos, por ejemplo, que no tenemos. Y el triptófano está en la vía de la formación, por ejemplo, de la serotonina. Sin ese aminoácido esencial no podemos producir serotonina. Serotonina que todos conoceréis o sonará como la hormona de la felicidad. El Prozac es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Lo que hace es aumentar los antidepresivos. Lo que hacen en personas que tienen baja la serotonina y por esto tienen una afectación del estado de ánimo, se lo aumentan, ¿vale? Y siguiendo esta misma ruta se produce, por ejemplo, la melatonina. La melatonina todo suena como un regulador del sueño. De hecho, es un producto que se puede comprar de venta libre como producto dietético y mucha gente lo usa como hipnótico, aunque en principio como hipnótico no está bien indicado, pero como regulador del sueño, ¿vale? También nos hablan, por ejemplo, que se produce el GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor que tenemos en nuestro organismo. Forma parte de un canal de cloruro que hace que entre el cloro en nuestras células y eso hace que nuestras células estén más tranquilas. Y, por ejemplo, para que hagáis una idea, el GABA es el sitio donde actúan las benzodiazepinas. Por ejemplo, el Valium, el diazepam, el alprazolam, el Noctamid, todos estos fármacos que usamos en ansiedad, que usamos en sueño. También aquí, por ejemplo, actúa el alcohol, el etanol. ¿Vale? Es decir, que el GABA es algo que influye mucho sobre nuestro estado de ánimo. Los barbitúricos, hay un montón de... Pues esto lo producen nuestras bacterias intestinales y nos genera neuroplasticidad, nos ayuda con el sueño, nos ayuda a manejar la ansiedad, nos ayuda como relajante muscular e incluso puede ayudar como inhibidor neuronal, que muchas veces tenemos que tener a las neuronas paradas, ¿vale? Y para mí, dentro de los metabolitos que producen las bacterias, las estrellas son los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Lo que aquí viene con el acrónimo en inglés. Los ácidos grasos de cadena corta, que es los polisacáridos no digeribles. Cuando nosotros comemos en alimentos, siempre pensamos que la fibra no sirve para nada, ¿vale? Hay una fibra soluble y una fibra insoluble. La fibra insoluble nos ayuda para formar el bolo de caca, para que podamos ir a cagar con cierta alegría y que no tengamos... Vale, pero luego hay una parte que son las pectinas, que son la fibra soluble, la fibra fermentable, que nos ayuda a producir una serie de productos fundamentales, los ácidos grasos de cadena corta, el acetato, el butirato y el propionato. Vale, esto, como os digo, viene de la fibra dietética, produce este acetato y tiene muchas funciones sobre un montón de sitios. A nivel intestinal hace que las uniones, las junction, las uniones entre células estén bien pegadas para que no haya translocación, pueden absorberse sin necesidad de grandes transportadores, con lo cual sirven de alimentos, sirven para un montón de cosas. Pero a nivel del cerebro, pues tienen un montón de funciones. A nivel del cerebro, como metabolito, nos ayuda a hacer neurogénesis, a formar neuronas, que suena así importante, para nuestro desarrollo cognitivo, para nuestra memoria. Tiene sobre el cerebro un cierto efecto anti-aging, esto que ahora está tan guay, anti-edad, anti-envejecimiento, podemos decir. Un cerebro más joven es un cerebro que está bajo el influjo de los ácidos grasos de cadena corta. Ayuda a la microglía, que ya hemos dicho antes, que son las células de defensa, y a los astrocitos a generar un ambiente antiinflamatorio, y ayuda a tener la integridad y la permeabilidad de esta barrera que antes os he dicho que es muy importante. Entonces, cuando yo en casa por la noche con mi señora echo gases, lo que estoy haciendo es echar productos que son un marcador de la producción de este acetato, butirato y propionato, ¿vale? Cuando yo tengo fibra, produzco estos gases, estos ácidos grasos de cadena corta, y produzco gases. Así que cuando yo en casa por la noche hago el submarino con María, cuando hago submarino te estoy demostrando lo joven que me mantengo. O, como dice mi amigo Santi, que por ahí anda también,
Ayer me dijo Fede, si eso se sabe de toda la vida, si siempre se ha dicho, mea claro, péete fuerte y ríete de la muerte. Pues aquí tenéis la explicación científica de esa frase que llevamos repitiendo un montón de años. Y seguimos con... A mí no, a Santi. Además, estos ácidos de cadena corta, voy a borrar ya a la chiquilla porque si no nos va a tener hipnotizados, nos ayuda a modular muchas neuronas, muchas hormonas, perdón, de las que generamos en el intestino, ¿vale? Tenemos hormonas intestinales que los nombres no sonarán. Si yo digo el GLP-1 no sonará, pero si os digo el Ozempic, que es este fármaco que ahora está tan de moda, que está agotado en todas las farmacias, que se está usando para control de peso y que, por ejemplo, hace poquito en un New England, que es la revista médica con mayor factor impacto, parece que pueda estar implicado incluso en cómo de rápido va el Parkinson, pues tiene una relación con los ácidos grasos de cadena corta. Si os digo la grelina, la leptina o la insulina, pues muchos de ellos sonarán, pero por ejemplo son las hormonas que regulan el hambre y las hormonas que regulan lo que hacemos con la glucosa dentro de sangre. Y esto hace que estos ácidos grasos de cadena corta, por vía hormonal, influyan en nuestro estado de ánimo, en la memoria, en el aprendizaje, en la neuroplasticidad y en cosas que nos afectan a nivel orgánico y por tanto a nuestro cerebro también, como es la saciedad, como es el peso o como es la obesidad. ¿Vale? Con la grelina, por ejemplo, ahora acaba de salir un Lancet, otra revista de un impacto bestial, que inyectando esta hormona a pacientes que están en coma, que han tenido un coma por una parada cardiorrespiratoria, a los meses tienen mejor función cerebral. Es decir, pues todo esto nos está ayudando a la microbiota a tenerlo para adelante. Hablando de las sustancias que producen microorganismos y hablando de hormonas, voy a hacer un pequeño KitKat con C, porque os voy a hablar un poco de gatos y esto no es microbiota intestinal, pero todos conocéis el Toxoplasma gondii, lo conocéis porque cuando las mujeres os quedáis embarazadas dicen no tengáis cerca gatos ni comáis jamón, ¿vale? Igual también Fernando con el plasma nos puede arreglar el tema del jamón y el toxoplasma para que las mujeres puedan seguir pecando con el jamón, porque produce este microorganismo que no es una bacteria, que es un protozoo. Puede producir una serie de problemas, sobre todo en el embarazo y en pacientes inmunodeprimidos. Los neurólogos nos lo encontramos a veces en pacientes que tienen el SIDA, que tienen la enfermedad del SIDA que les baja las defensas. Pero, ¿por qué os traigo esto aquí? Porque mirad, hace muchísimos años que se sabe que el toxoplasma nos hace producir más dopamina y nos hace producir más testosterona, una hormona y un neurotransmisor, ¿vale? ¿Y cómo hace? Y esto lo sabemos porque hace ya en el año 2000 salió un trabajo que se ha nombrado mucho y que ha dado mucho juego y que nos ha enseñado mucho sobre otras cosas, en el que se demostró que los ratones que estaban infectados por toxoplasma, en lugar de huir de los gatos, se les iba la olla. La dopamina y la testosterona lo ha puesto así con forma de huevazos, ¿vale? Porque los ratones tienen los huevazos que se van así, a los Tom y Jerry, se van a por el gato, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿y esto qué pasa? Bueno, pues que esto ha abierto una línea de investigación. Y, por ejemplo, a día de hoy sabemos que en determinados mamíferos, como los lobos, el lobo infectado por toxoplasma tiene más posibilidades de ser el líder de la manada, porque se le va más la pinza. También tiene la probabilidad de morirse antes. Pero ahora, échale tú huevos a meterte con el que tiene el toxoplasma, ¿vale? Y esto se ha visto también en humanos, ¿vale? En humanos, en lo que llamamos el síndrome de Gris, ¿vale? Tony Manero me sale, pero no era Tony Manero en Gris. John Travolta, pero Denis Zuko, yo estoy convencido que estaba infectado por toxoplasma, ¿vale? Los humanos que hemos pasado por el toxoplasma, mamá, la adolescencia que te di fue por culpa del toxoplasma, ¿vale? Pues tienen más posibilidad de tener accidentes de tráfico, tienen más posibilidad de tener intentos de suicidio y, por ejemplo, tienen más posibilidad de meterse en negocios de riesgo, ¿vale? Ya conocéis dos personas que tienen el toxoplasma, yo y Elon Musk también tiene toxoplasma, ¿vale? Este comportamiento, es decir, que esto que estamos viendo, aunque no sea en un microorganismo intestinal, vemos cómo nos puede influir en cómo funcionamos, ¿vale? Y diréis, bueno, pero Fede, eso es una infección de un bicho raro. A ver, el 30% de la población tenemos toxoplasma, ¿vale? Que no es problemático normalmente si no hemos tenido un embarazo, yo de eso estoy libre, pero si yo, por ejemplo, ahora tú cogieras una infección por VIH y dentro de 20 años desarrollo un SIDA,
se demostrará que he pasado ese toxoplasma que hizo que le diera la adolescencia que le di a mi madre, la pobre. Vale, entonces es importante esta relación, ¿vale? Vamos a volver un poco otra vez al eje intestino-cerebro, que es donde estaba, porque nos queda valorar un poco la respuesta inmune. Mirad, nosotros, nuestras células de la defensa, yo me las imagino como un poco Star Wars, ¿vale? Nosotros tenemos una serie de Padawan, ¿vale? Que allí empiezan a jugar con las espadas láser, ¿vale? Y según cómo vaya el ambiente, van a ser Sith o van a ser Jedi, ¿vale? Cuando Luke Skywalker estaba aquí, no sabíamos si iba a ir hacia células T efectoras, que pueden ser de muchos tipos, por ejemplo la TH17, muy relacionadas con las enfermedades autoinmunes, o van a ser células reguladoras, que lo que nos ayudan es precisamente a todo lo contrario, a controlar que todo vaya bien, que no nos peleemos unos con otros, de manera que muchas de las enfermedades autoinmunes que tenemos, mucha de la patología que nos produce nuestra microbiota intestinal, es porque se produce una disregulación entre las células reguladoras y las células efectoras, de manera que si esto está en equilibrio, nosotros tendremos un Jedi, pero si esto está en desequilibrio, tendremos un Sith, ¿vale? Y tendremos el follón liado y se producen muchas enfermedades autoinmunes, enfermedad de Crohn, asma. Nosotros tenemos la esclerosis múltiple, hay muchas enfermedades que se ve que este mecanismo es el que está detrás. Y este mecanismo está muy influido por las bacterias intestinales. Hay bacterias intestinales que van a derivar hacia interleuquina 10, hacia células reguladoras que van a ser sanas, y otras nos van a llevar hacia la TH17, por ejemplo, que está detrás de mucha de la autoinmunidad que tenemos en nuestro organismo, ¿vale? Y para terminar un poco con este eje intestino-cerebro, tenemos la vía del nervio vago. Vale, el nervio vago se llama vago porque es así, ¿no? Cuando tú te pones así a procrastinar, es que el nervio vago está ahí mandando. El nervio vago es el de hacer la digestión, el del tumbarte a ver la peli. ¿Quién ve la peli de después de comer del domingo? El que está dominado por el nervio vago, ¿vale? Cuando nosotros comemos, nos vagamos, ¿vale? Bueno, pues el nervio vago, estas respuestas vagales pueden alterar la movilidad, la permeabilidad intestinal y pueden producir cambios en la microbiota. Nuestro cerebro, a través del nervio vago, puede producir cambios en la microbiota. Pero además, a través de la microbiota, estos metabolitos bacterianos también van a producir cambios vagales y eso va a terminar produciendo cambios en el comportamiento. Y esto lo sabemos, y lo sabemos en animales, porque estos cambios, cuando se los generamos, si nosotros cortamos el nervio vago, si nosotros hacemos clac y no dejamos que el nervio vago conecte el intestino con el cerebro, estos cambios se revierten. Y además, ya no hablando de salud, sino hablando de enfermedad, los nervios vagos son una gran vía de un camino fácil. Hace 10 años hubiera puesto una autopista, ahora como estoy con el tema de la bicicleta pongo un carril bici, ¿vale? Porque sabemos que si tienes prisa tienes que ir en bici, que llegas antes, ¿vale? Pues este carril bici nos permite, muchas veces hace esta semana, y aquí alguna persona que estuvimos en una charla donde nos explicaban cómo los biofilms de los que nos has hablado, dentro de las proteínas que generan el biofilm, hay proteínas que se parecen a la proteína amiloide, la proteína que se da, el tipo de proteínas que producen transmisiones periódicas que nos dan enfermedades como el Alzheimer o como el Parkinson. Aquí en el CIBIR hay una línea de investigación importante que ha demostrado que hay bacterias dentro de ese biofilm que producen este tipo de amiloides y que vía nervio vago pueden producir en ratas signos de parkinsonismo. Eso lo vimos hace nada, eso es calentito, recién sacado del horno. No he encontrado el artículo porque probablemente esté sin publicar, ¿vale? Lo he buscado pero no lo he encontrado, ¿vale? O sea que son cosas importantes. Entonces la microbiota sana es una microbiota cooperadora, pero la microbiota enferma nos produce enfermedad, ¿vale? Dijo Hipócrates que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Esto es un cuñadismo del copón, porque yo solo he encontrado esta frase en Instagram, ¿vale? Lo leí en un libro y dije, todas las enfermedades comienzan en el intestino. Hipócrates. Bueno, pues sí, ahí está. Será mentira, ¿eh? Pero quiero decir, no sé si habéis visto, pero en el resto de artículos en todo tienen una referencia bibliográfica. Aquí soy un cuñado, ¿vale? Pero bueno, si no lo dice Hipócrates, lo digo yo, ¿vale? Y traigo una de Twitter que lo decía, porque no fui capaz de encontrar una referencia. Pero mi cuñado lo sabe todo, pero lo queremos, ¿vale? Pues la microbiota está detrás de muchísimas enfermedades. La disbiosis, que es cuando nuestra microbiota se altera, está detrás de muchas enfermedades de todo el organismo, del corazón, detrás de cáncer, detrás de enfermedades respiratorias, diabetes, de enfermedades cerebrales, de enfermedades renales, del hígado, de enfermedades inflamatorias intestinales y fundamentalmente enfermedades relacionadas con la inmunidad, que van mucho en este punto de si me paso
con la inmunidad genero enfermedades autoinmunes, si me quedo corto puedo presentar enfermedades tipo cáncer, ¿vale? Y esto va mucho en relación con la microbiota y va mucho en relación con los ácidos grasos de cadena corta, lo que hemos hablado antes, ¿vale? Y a nivel cerebral, a nivel neurológico, tenemos demostrado que está relacionado con enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, probablemente con la enfermedad de Parkinson con la que hay mucha más bibliografía, una bibliografía abrumadora, desmielinizantes como la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica, inflamatorias, que están todas las anteriores más los ictus, enfermedades relacionadas con el estrés y la ansiedad, hay estudios en migraña, hay estudios en insomnio, hay estudios en epilepsia y estudios en el neurodesarrollo, fundamentalmente en el autismo, pero también en epilepsia. Todas estas enfermedades, muchas de ellas ya tienen acumulada evidencia de que la microbiota está detrás, ¿vale? No como factor único, probablemente, pero sí como un factor de riesgo. Lo difícil en humanos es relacionar las causas con los efectos, ¿vale? Que es lo difícil en hacer estudios en humanos, que es diferente a los que habéis traído aquí, estudios básicos que hacéis en ciencia. Es fácil coger a pacientes con una enfermedad y pacientes sanos, ver su microbiota y marcar diferencias, pero eso no quiere decir que eso sea una causa, ¿vale? Un reloj roto da bien la hora 2 veces al día, ¿vale? Es decir, que eso no quiere decir, porque llegará un momento en que marque por la mañana la hora que pone el reloj y otro rato por la tarde que marque la hora que tiene el reloj, pero en medicina lo importante es demostrar causalidad. Esto es lo difícil en los estudios de microbiota, porque a las personas no les podemos hacer las perrerías que le hacemos a los animales, ¿o sí? Nuestra experiencia, nosotros esto lo demostramos sobre esclerosis múltiple, con la dirección de la doctora Marzo yo hice la tesis en esto, donde demostré que en esclerosis múltiple las personas que tenían enfermedad tenían diferentes microbiota, incluso llegamos a encontrar alguna bacteria concreta donde había una diferencia significativa y una bacteria de las que están implicadas en este tema de la autoinmunidad y que aparecen un montón de... Una época en que me iba a tatuar aquí Prevotella copri, pero luego ya... El frontal, como tengo más controlado el toxoplasma, pues ya se me quitó la idea de la cabeza, ¿vale? Incluso demostramos que los pacientes que habían estado tratados con interferón y los que no habían estado tratados con interferón tenían diferencias unos con otros. Pero esto, como os digo, no demuestra causalidad. Nosotros esto lo hicimos en 2015 y lo que demuestra es pues que hay una relación y a partir de ahí hay que demostrar causalidad. Esto es difícil, pero os traigo, por ejemplo, este estudio, que a mí es que este estudio me pone un montón. Unos alemanes que se dedican a buscar gemelos que tengan esclerosis múltiple. Uno sí y el otro no. Es decir, me acabo de chupar toda el coger grupo y ya no hay diferencia genética. Cojo 34, pusieron notas, pusieron anuncios en el periódico, buscaron por todo el mundo porque el riesgo de que tengas esclerosis múltiple, si tienes un hermano gemelo que lo tenga, es solo del 25%. Es decir, que no es una enfermedad, es una enfermedad genética con una carga genética, por supuesto, porque en la población normal el 25% no tenemos esclerosis múltiple, pero tiene que haber muchas más cosas, porque hay un 75% que no la desarrollan. Bueno, pues buscaron 34 gemelos. Buscaron 34 gemelos, les pidieron muestra de heces a ambos hermanos. Te has chupado el efecto genético, te has chupado el efecto sexo, porque son chico, chico, chica, chica, ¿vale? Y vieron que había diferencias en los microorganismos. Bueno, eso ya lo dijo Fede en 2015 en Logroño, ¿vale? ¿Qué hicieron ellos? Luego cogieron las heces de los pacientes que tenían esclerosis múltiple y se lo ponían a modelos de animales que estaban determinados para padecer la enfermedad. Animales sanos que estaban determinados para padecer la enfermedad. Y le pusieron la microbiota de sus hermanos a los mismos animales, a otros grupos. Porque los pobres ya, con una vez que le hagan la putada, no sé qué, que son ratones, pero le hacemos pero con cuidado. ¿Vale? Y demostraron que los modelos animales que estaban infectados, que estaban colonizados con heces de enfermos, tenían más posibilidad de tener la enfermedad y si la tenían, además tenían formas más severas que los que se habían colonizado con heces de pacientes sanos. Y además sus células producían menos Jedis, por decirlo de alguna manera, producían menos células que producían. Entonces, eso ya nos apunta a una causalidad. No es un estudio como coger a 100 pacientes y a otros 100 pacientes y transferirle, pero claro que coger a una persona y limpiarle su microbiota y transferirle
la de las heces de un enfermo, eso éticamente no tiene ningún sentido, porque además la incidencia que tenemos es tan baja que tendríamos que infectar a miles de personas para conseguir 34 pacientes, ¿vale? Pero nos apunta a esa posible vía inflamatoria, ¿vale? Y ya para terminar, claro, diréis, ¿y se puede modular la microbiota? ¿Vale? ¿Cómo podemos modular la microbiota? Se puede modular la microbiota, ¿vale? Se puede modular la microbiota y ya hay muchas cosas que se están haciendo. Aquí hay una riojana que es referencia, Rosa del Campo. Ella trabaja con microbiota en pacientes que tienen, ella es una microbióloga y trabaja sobre pacientes que tienen hay una enfermedad. Cuando nosotros tomamos muchas veces muchos antibióticos, hay pacientes que desarrollan una enfermedad que se llama la colitis la colitis pseudomembranosa, que es una diarrea terrible que puede llegar a ser mortal, y a día de hoy tenemos aprobado el uso de transferencia de materia fecal, ¿vale? En pacientes que tienen esta enfermedad y que no han tenido respuesta a la primera línea de tratamiento. Eso ya se está haciendo aquí en Madrid, me parece que lo hacen no sé si es en La Paz o en el 12 de octubre, donde trabaja esta señora, y lo hace. Es decir, por ejemplo, pues tenemos el trasplante de heces, es una manera de modular la microbiota. Podemos usar probióticos, que es dar lo que se comen las bacterias buenas, que sería en este caso la fibra, o podemos darlo a través de la dieta, los probióticos es dar las bacterias, la dieta, los prebióticos o los posbióticos. Posbióticos sería dar ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Los probióticos sería dar las bacterias. Podemos usar fagos, no sé si habéis visto el vídeo que puse al principio, que había la bacteria tenía un gorro que ponía antifagos o algo así, bueno, lleva antifagos. Los fagos son virus, que eso ya es otro mundo. Por ahí hay una bacteria que está dando una charla en la sala negra del intestino a otras bacterias y le está explicando lo importante que son los fagos en la vida de las bacterias, ¿vale? Porque si ya hablamos de fagos, eso ya es un mundo tremendo. Se puede hacer ingeniería bacteriana, se pueden dar determinados productos que tienen estas bacterias, pero esto, como ha dicho José, un compañero hoy en clase, esto es como pagar Netflix. Tú das probióticos, estás pagando Netflix, dejas de dar probióticos, has dejado de pagar Netflix, dejas de tener probióticos, porque al final lo que funcionan son los cambios en estilo de vida. Estamos siempre buscando pastillas y cirugías, pero lo que funciona, de una colitis pseudomembranosa nos puede sacar un marrón la doctora Rosa del Campo con una transferencia de microbiota fecal, pero nuestro riesgo de que desarrollemos una esclerosis múltiple va a depender de cómo tengamos repobladas nuestras bacterias. ¿Por qué digo que esto es como Netflix? Yo la repoblación me la imagino así, ¿vale? Si yo quiero repoblar con flamencos, le tendré que preparar las lagunas de Fuente de Piedra para que estén allí, ¿vale? Si yo quiero repoblar pingüinos, no bastará con que yo ponga pingüinos, tendré que darles un ambiente en el que los pingüinos puedan vivir a gusto. Si quiero loros, pues tendré que hacerle una amazona. Si quiero una sabana africana, pues me criarán avestruces. Porque todos estos que podemos usar puntualmente, yo me lo imagino así. Si yo tengo un desierto, es decir, si yo en mi puñetera vida como fibra dietética, si yo en mi puñetera vida como fibra fermentable y me dan prebióticos, que es que me den unas pocas de pastillas de fibra y me ponen allí unas pocas de bacterias de las que viven bien y dejo el desierto, pues esto funcionará mientras pague Netflix, ¿vale? Mañana se habrá derretido el cúbito, se me habrá muerto el pobre animal y tendré que echar otro cúbito. ¿Estamos dispuestos a tomar pastillas toda la vida? Pues no. Entonces, lo importante para que nosotros cuidemos nuestra microbiota son otras cosas. Sabemos que influye mucho la dieta, sabemos que influye mucho el medio ambiente, sabemos que influye mucho cómo tomemos antibióticos, la edad, la microbiota de los niños no es la misma que la de las personas más mayores, esto no podemos cambiarlo, el uso de probióticos lo podemos usar puntualmente, el ejercicio físico, el modo de parto, a día de hoy, ya de ahí no se cae. El modo de parto, una de las principales ventajas que tiene un parto vaginal es que desde el nacimiento ya estamos adquiriendo microbiota de nuestra madre en el parto o el estrés, ¿vale? Entonces, esto es sobre lo que nosotros, a mí que soy un gran amante de la medicina, del cuidar la salud, de los cambios de hábito de vida, pues lo que tenemos que preocupar es de hacer ejercicio físico, de hacer nutrición, de no estar estresados, de ver cómo llevamos el embarazo y la lactancia, el tipo de nacimiento, de no usar antibióticos para resfriado,
para no apretar a nuestros pediatras para que siempre nos estén produciendo antibióticos, ¿vale? Es decir, pues tener una vida relajada, sana, sostenible, no echar humos por ahí, no fumar, no beber alcohol y cuidarnos en general, ¿vale? Y termino con esto de, a mí me gustaba mucho Canción Triste de Hill Street cuando era joven, y el policía antes, cuando daba las charlas, a los policías decía, tengan cuidado ahí fuera, pues yo digo, tened cuidado ahí dentro, en vez de ahí fuera. Vale, y aquí estoy para lo que queráis preguntar. Bueno, pues muchas gracias, Fede, por esta genial charla. Ya me cojo todo el cable por si... Y nada, bueno, pues igual que antes, a ver quién se anima y le preguntáis lo que queráis a Fede sobre microbiota o lo que consideréis. Madre mía. Hola. Gracias, Fede, por tu magnífica charla. Dos preguntas breves. Una, ¿podrías explicar o comentar si hay relación entre las enfermedades mentales, depresión y otro tipo de enfermedades y microbiota, y sus posibles tratamientos y avances? Y otra, ¿cuál sería, digamos, aunque más o menos la ha recomendado, la manera más, de alimentarnos más conveniente para que nuestra microbiota, digamos, sea mejor? Y porque dentro de la microbiota, dependiendo del tipo de bacterias que hay, las cepas y demás, pues hay unas ciertas varianzas. Y si el origen de los alimentos, dependiendo de dónde sean, también nos puede afectar a la calidad de nuestra microbiota. Con lo cual daría que no es lo mismo comer una verdura o un tomate de un sitio que de otro. Vale. Gracias. Hay muchísima bibliografía acerca de los trastornos del estado de ánimo y la microbiota. Muchísima, ¿vale? Ya os he comentado que los neurotransmisores como la serotonina, el triptófano, están muy relacionados con los trastornos del estado de ánimo. Lo que pasa es que los trastornos del estado de ánimo entran más dentro del ámbito de la psiquiatría, no tanto del ámbito de la neurología, y yo por eso en eso soy un cuñado avanzado, un cuñado que lee muy interesante, pero no dejo de ser un cuñado, no es mi ámbito de especialidad, pero hay muchísima información y la información, el grado de información es abrumadora. En cuanto a qué hay que hacer para alimentarse, el secreto de la microbiota, uno de los grandes secretos, la diferencia entre el toxoplasma del que he hablado y hablar de la microbiota intestinal es que el toxoplasma hablamos de una bacteria completa, o la Prevotella copri, que yo me quería tatuar aquí. Pero una de las cosas más importantes que hay en la microbiota es tener diversidad, ¿vale? El efecto quítate tú que ya estoy yo. Es decir, si nosotros tenemos muchas bacterias sanas, si nosotros tenemos muchas bacterias diferentes sanas, van a generar un ambiente donde si viene una bacteria así cabroncilla, lo va a tener más jodido para enfrentarse a toda la comunidad, ¿vale? Entonces, es importante tener una microbiota diversa. ¿Cómo se tiene una microbiota diversa? Uno de los grandes problemas que estamos teniendo en nuestra sociedad es el uso de antibióticos, ¿vale? Cada vez que usamos antibióticos estamos teniendo una destrucción de la diversidad de la microbiota, y se lo estamos poniendo a huevo a que si viene una bacteria, y eso influye mucho en nuestra manera de comer, porque casi el 50% de los antibióticos, incluso el 50% de los antibióticos que tomamos a nivel poblacional vienen de los alimentos, no vienen de que yo vaya a la farmacia y me eche un amoxiclavulánico. Eso es el 50% de todos. Los que lo hacen muy bien, probablemente el 70-80% de los antibióticos que consumen, lo consumen por vía, y en eso estamos mejorando a pasos agigantados, porque es verdad que hace muchísimos años se hacían las cosas mucho peor y están muy en manos de nuestras autoridades, ¿vale? De luego se usan más antibióticos en los productos de origen animal que en los productos de origen vegetal, ¿vale? Los productos de origen vegetal, sobre todo la fibra, son productos que
deben ser la base de nuestra alimentación. Y la base de nuestra alimentación, que no quiere decir que tenga que ser la alimentación exclusiva, pero en cualquier pirámide nutricional, en cualquiera, que tú te estudies, la pirámide flamenca, la de la Sociedad Española de Nutrición Clínica, cualquiera, la base la ocupan alimentos integrales, y verduras y frutas. Eso debe ser la base de nuestra alimentación. ¿Qué creo yo que hacemos muy mal en España y en La Rioja? En La Rioja comemos muy bien verduras, comemos mucha legumbre, todo eso tiene un montón de fibra. Yo creo que donde fallamos más es en el tema de los cereales, que los tomamos todos refinados. El arroz integral, la pasta integral y el pan integral. ¿Vale? Pero lo que hay que darle es chicha a las bacterias que tirapedos, que luego nos permiten tener ácidos grasos de cadena corta, que son antiinflamatorios, que son tolerogénicos. Entonces, claro que influye mucho en la manera de comer. Y, por supuesto, si yo me traigo un kiwi de la Quinta Puñeta o un tomate pues tendré que echarles más química, tendré que echarles más mierda para que aguante, para que coma 2 meses. Entonces, un buen consejo podría ser comer de cercanía. Espera. Vale, ya me ha acojonado. Es que como... La de la letalidad me la sabía. Nada, que quería comprobar si iba bien, porque cuando hablé se me interrumpió un poco. Lo que quería preguntar era que tú nos hablaste antes sobre que sobre eso del toxoplasma, que si se lo instalabas a los ratones, ¿sí? Se acercaban a los gatos. Sí. Pero, ¿qué cosas pasaban para que el toxoplasma cometa esa reacción? Vale. Mira, el toxoplasma es un tío listo. Y entonces el toxoplasma tiene un ciclo que se produce en animales, en gatos se produce, ahí es donde produce la fase sexuada, que se llama, donde producen los huevos. Los huevos pasan a otros animales, pero para que se vuelva a transmitir, hay gatos que se tienen que comer a esos otros animales infectados. Entonces, el toxoplasma fundamentalmente lo que hace es producir cambios hormonales que hacen que es como si drogara un poco, por decirlo de alguna manera, al ratón para que el ratón se quede capaz de lo que no es. Y entonces se va contra el gato y dice, ¿qué? ¿Qué pasa, gato? Y el gato le dice, pues nada, que eres mi cena. Pasa a veces en la noche cuando uno se emborracha y se va a meter con el que mide 2 cabezas más que uno y no está borracho. Bien, pues era eso. ¿Existen microbiotas que sean malos? Sí, es lo que se llaman disbiosis. Hay veces que nosotros, si, por ejemplo, personas que se tiran mucho tiempo en el hospital y que les tenemos que dar muchos antibióticos, su microbiota puede producir problemas de manera que la microbiota termine ayudando poco a la persona que la tiene. O gente que come muy mal. ¿Vale? Gente que nunca prueba la verdura, que nunca prueba la fruta, por eso los padres son tan pesados con los niños, para que coman bien, para que tengan una microbiota amiga, y hay muchos factores que pueden hacer que una microbiota se vuelva en tu contra, sí. Ahí va. Sí, buenas. Hace poco mencionaste el embarazo y no sé si tiene que ver algo con la depresión postparto o algo relacionado con las bacterias. ¿Podrías explicar un poquito más al respecto? Pues no podría. No, vaya. No tengo, no. No tengo el conocimiento, no tengo conocimiento sobre esa patología como para poder afirmarte que la respuesta fácil es decir que sí. Porque es fácilmente intuible que hay muchos problemas, pero en la depresión postparto influyen muchísimos factores más que yo no controlo. Entonces, honradamente, sobre ese tema no te puedo responder. Vale, muchas gracias. Hola, buenas.
al final, lo que has dicho de los cereales integrales, ¿eso quiere decir que cuando tienes que meterle más chicha a lo que tú quieres, quiere decir que más pan blanco se puede...? No, al revés. Lo que necesitamos, mira, las bacterias intestinales están fundamentalmente en el colon. ¿Vale? El colon es la parte final del intestino. Nosotros tenemos el intestino delgado primero, que tenemos el estómago, donde empezamos a hacer nuestro quimo, que se llama, la mezcla, hacemos la papilla. Yo comía muchas veces la fruta lo primero y el postre lo primero y mi madre me decía, el postre se come al final, y yo decía, mamá, si el estómago es tonto, si al final se junta todo, pues se junta todo, termina yendo al duodeno, en el duodeno se absorben muchas cosas y lo que llega al colon, lo que llega a nuestras bacterias es todo ese alimento que nosotros no hemos sido capaces de digerir. Entre ese alimento que nosotros no hemos sido capaces de digerir está la fibra soluble y la fibra insoluble. Entonces, los alimentos, el pan blanco, el cereal refinado, es como todo. Si tú eso lo haces, si tú comes cada 15 días una paella, pues bendito sea, cómetela con arroz que no sea integral, que está más rico, ¿vale? Pero, por ejemplo, para otro tipo de alimentos, el arroz integral es exactamente igual de bueno a nivel culinario. Entonces, necesitamos alimentar a nuestras bacterias con cosas que favorezcan a esas bacterias que son capaces de producir ácidos grasos de cadena corta, que son los que nos ayudan. Y para eso es muy importante proveerlos de fibra soluble e insoluble, ¿vale? También aquí entran los polifenoles, que también están fundamentalmente en las frutas y en las verduras, y en el vino también, pero en la uva más que en el vino. Es decir, en un montón de alimentos. Entonces, digamos que un alimento cuanto más complejo es, más va a dejar de residuo para que nuestras bacterias puedan crecer fuertes y sobre todo las que nos favorecen. Por ejemplo, los copos de avena, ¿no? Sobre todo, más que nombrarte un cereal u otro, lo importante es que sean complejos y que tengan fibra. ¿Me explico? Entonces, copos de avena pueden ser magníficos, pueden ser una mierda. ¿Vale? Los copos de avena, voy a decir una marca, pero es que no me sé otra. Los Kellogg's de este tipo pues son una mierda. ¿Me explico? Pero luego hay otros que son integrales, más que se comen más en países anglosajones y todo eso, que son magníficos. Entonces, no va tanto en el tipo de cereal, sino en cómo se ha tratado. El arroz puede ser buenísimo, puede ser malísimo. La pasta, que a los niños les encanta, pues la pasta integral es un alimento muy bueno. La pasta refinada, pues no lo es. Sí. Gracias, Federico. Una pregunta. Si he entendido bien, no hay dos microbiotas iguales. Es decir, si aquí estamos 100 o 200 personas, hay 100 o 200 microbiotas. Pero supongo que somos todos, si no riojanos, seremos españoles europeos. Si aquí al lado hubiera una sala llena de asiáticos o africanos o de Ecuador, no lo sé, ¿habría características comunes entre nosotros que son distintas a las de ellos? ¿Habría bacterias que solo tenemos nosotros o solo ellos? Sí, mira, como te digo, el tema es fundamentalmente la diversidad. Con esto se han hecho bastantes estudios con pueblos, por ejemplo, que siguen en nuestro planeta Tierra, todavía sigue habiendo cazadores-recolectores en determinadas zonas geográficas. Estos cazadores-recolectores, por ejemplo, tienen una tasa de autoinmunidad bajísima y, sin embargo, apenas comen cereales integrales de los que yo estoy describiendo. Y cuando tú miras las bacterias que tienen, son bastante diferentes de las que tenemos los que aquí en el primer mundo tratamos de comer bien. Y son dos caminos de llegar son dos tipos de caminos de tener una microbiota sana. Pero la microbiota es muy propia de cada cultura, muy propia de la manera de comer. No es la misma la microbiota de un vegetariano que de una persona que es carnívora y no ve la verdura ni de lejos, pero sí que hay un marcador común en ambientes cercanos. Hay microbiota diferente entre la gente que tiene mascotas y las que no tiene mascotas, pero al final la diversidad muchas veces no varía tanto. Vale, entonces no es tanto ir, yo he puesto ahí una foto con 6 pájaros, no es tanto ir a que tengas 6 pájaros, lo mismo 6, sino que tengas 6 o tengas 12. A lo mejor donde pongo loro puedo poner canario, donde pongo... No sé si me explico. Eso es lo importante. Incluso hay huellas personales, pero varían mucho durante el día. Es que tenemos la microbiota es muy fluida, entonces... Muy fluida, ¿eh? Como el plasma. Entonces, y como Entonces, no es lo mismo la microbiota que tú tienes por la mañana que la que tienes por la noche, que la que tienes después de 1 hora de ayuno, que de las que tienes
Entonces es muy difícil hacer estudios a bacterias concretas, ¿vale? Entonces no sé si respondo un poco con esto a tu pregunta. Incluso hay por ahí gente que defiende que se podría usar incluso en criminología. Si nosotros fuéramos capaces de pillar a una persona pronto, después de haber cometido un crimen, y pudiéramos comparar su microbiota de la piel con la microbiota del arma, podríamos encontrar marcadores comunes que pudieran hacer. Esto es muy cuñado también, quiero decir, pero mucho de la investigación, o sea, muchos de los divulgadores que hablan de microbiota, muchos de los libros que hablan de microbiota, se habla de esto y a mí no me parece nada descabellado. Lo que pasa es que tendría que ser muy inmediato cuando tú pilles a la persona, porque la microbiota de la piel cambia durante el día, cambia después de lavarte las manos, cambia después de muchísimas cosas. Hola, Fede, gracias. Una pregunta un poco rara. A personas, por ejemplo, que han tenido patologías que les han tenido que retirar parte del tracto digestivo, ¿observáis eso? Microbiotas muy diferentes o adaptaciones, digamos? Sí que se sabe que uno de los problemas que puede tener el tipo de... incluso, bueno, hoy en día hay cirugía de la obesidad, cada vez se van afinando más, pero todo este tipo de intervenciones influyen mucho sobre la microbiota que puedas tener. Lo que pasa es que, como todo en este mundo, en la medicina, muchas veces hay que buscar un bien mayor. Si yo tengo un señor que en el hospital que le pongo un antibiótico común y no me va y no sé qué, pues lo tendré que poner un antibiótico de amplio espectro. ¿Le voy a reventar la microbiota? Se la voy a reventar, ¿vale? Pero es un bien mayor, quiero decir. Entonces sí que influye, claro que influye. Me estáis subiendo el nivel, coño. ¿Y hay alguna relación entre la microbiota de las personas que pueden convivir? Quiero decir, sí. A la hora de estar en el mismo baño todos los días, mi pues, microbiota se parece a la de ella. Por supuesto, claro. Y una de las teorías de la transmisión del holobionte, ya hemos dicho que es transmisible entre generaciones. Las microbiotas que hay dentro de casa se parecen, sobre todo si las personas tenemos hábitos parecidos. Y claro que se parecen, sí que se parecen. ¿Perdón? Muy importante. El número de bacterias que se pasan en un beso es bestial. No te voy a decir el número porque no me acuerdo, pero cuando lo lees dices tanto, y ya si es con lengua de tornillo, pues ya. Fede, ya sé que es mucho pedir, pero me gustaría que dijeras... No te veo. Por ejemplo, 4 alimentos que nunca debieran de faltar en una dieta y 2 que no debieran estar. A ver... ¿Por qué no dejáis todos los fumadores de fumar? Eso sí que lo tengo claro, ¿vale? No hay un alimento... No existen los superalimentos. No existen los superalimentos. Yo podría vivir perfectamente sin probar la verdura en mi vida, si me hincho de frutas, si me hincho de legumbres. No hay un alimento... La idea del superalimento que tan atractiva nos resulta, no existe. Como también no existe un alimento que sea criminal al 1000 por 1000. Lo que sí que hay que huir un poco del concepto este de que hay que comer de todo. Que hay que comer de todo, que parece que por narices tienes que comer de todo, eso es un mensaje buenista que transmite esto está grabado, el McDonald's, o que transmite las galletas de no sé qué, o que transmite, quiere decir, hay que comer de todo. No, se puede vivir perfectamente sin comer en tu vida una hamburguesa del McDonald's, o sin comer panceta, o sin comer... Entonces, el mensaje fundamental, más que en nombrar un alimento como un supervillano o como un superhéroe, sería tener una dieta desequilibrada hacia lo sano. Entonces, si a ti te encantan los morros y una vez al mes te hinchas de morros, coño, pues cómete unos morros que estén muy buenos. Y si te encanta comerte un chuletón de vaca de 4 kilos una vez al mes, pues que sea el mejor chuletón de vaca del mundo. Ahora, si todos los días te comes un chuletón de vaca, pues tienes un problemón. Entonces, no se trata de demonizar, pero tampoco de ese mensaje buenista de que hay que comer de todo. No hay que comer de todo. Es mejor comer las cosas sanas. Entonces, la pirámide de alimentos fundamentalmente se basa en eso. Yo en mis pacientes con ictus les tengo hecho un resumen, algo así como comer alimentos fundamentalmente vegetales del campo, siempre les pongo mejor pescado que carne
y mejor carne de las blancas que de las rojas. Pues un poco va por ahí, me explico. Es decir, pero no hay un superalimento, ni la Kia, ni la Chinoa, ni la Quincuya, ni la Quintana. Quiero decir, y sobre todo buscar cosas de aquí. Muchas veces nos traemos chía de no sé dónde y semillas de no sé qué que nos traen del quinto coño, y tenemos nueces de Pedroso ahí al lado que tienen las mismas propiedades. Pedroso, ¿no? Es que Fuengirola, Torremolino, Marbella, todo eso me lo tengo muy claro. Hola, buenas. Ya sé que se supone que están aprobados por la Unión Europea, bla, 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 pero relación entre todos los excipientes, los famosos que llevan tantos alimentos y microbiota, y que es a veces casi imposible evitarlos. Pues te tengo que responder un poco lo que le he respondido antes. No me lo sé. Lo siento. Dentro de mi honradez sí que sabes que hay, pero no, esa respuesta yo no tengo conocimiento para responder. Vale. ¿Alguien? Sí, mira, una preguntita. Hemos estado hablando aquí del aparato digestivo y de la microbiota, pero me gustaría un poquito que me respondiese a la pregunta, si es posible. ¿Tiene algo que ver también el tabaco, que se respira lógicamente, con la microbiota? Mucho. Dentro de los contaminantes ambientales que ya he nombrado, están muchos de los humos que tomamos, y eso sí me lo sé porque además es un tema que me gusta mucho. Digamos que inflamación llama inflamación. Mira, envejecer es inflamarnos poco. El envejecimiento es un estado de inflamación continua. Y la inflamación llama a inflamación, ¿vale? Todas estas cosas que terminan impactando sobre la inflamación, el tabaco, lo siento, el alcohol, el humo de los coches, el exceso de sol, todo este tipo de cosas entrarían de eso de environmental que estaba allí en una esquina, y que sí que tiene una importancia tremenda. Por supuesto, ¿el tabaco va a afectar más a la microbiota pulmonar? Sí, pero a la intestinal también, y mucho. ¿Vale? Por todos estos mecanismos que hemos visto, el cortisol es un gran modulador de la microbiota hacia mal, y todos los agresores que tenemos que producen este tipo de problemas pueden producir alteración de la microbiota. Y por supuesto alteración si somos, ya hemos dicho que somos un 90 y tantos % genes bacterianos, el tabaco es un gran mutágeno, y es un mutágeno sobre todo el hologenoma del holobionte, y nos va a terminar afectando y mucho, claro. Vale, pues ahora va mi siguiente pregunta relacionada con tu respuesta. Me ha hecho una pregunta mamporrera. Nos has dicho que, por ejemplo, el alcohol no es beneficioso para la microbiota, pero sin embargo nos encanta la cerveza, y de hecho estamos aquí en un Pint of Science. Entonces, ¿la cerveza es buena? ¿El vino es bueno? Mira, el vino con respecto a la microbiota, el vino y la cerveza tienen un problema, que es que tienen dentro un veneno. Y tenemos que asumir eso. Es decir, el alcohol es un veneno. Y es un veneno que produce dependencia. Lo cual no quiere decir que dentro del vino pueda haber determinados productos que puedan ser beneficiosos, o que dentro de los productos fermentados en general pueda haber determinados productos que puedan resultar beneficiosos. Mi hija anda por ahí, ella sabrá el coñazo que yo le he dado en este mundo para: ¿te has tomado la fruta de hoy? ¿Te has tomado no sé qué? Nunca le he preguntado si se ha tomado el vino de hoy. ¿Vale? Y todo esto, muchos de nosotros que somos más flexibles con el alcohol, que hay médicos por ahí, ninguno les recomienda a sus hijos que se tomen el vino de la mañana y el vino de la noche antes de irse a la cama. Es decir, el vino es un producto que, consumido con moderación, tiene un riesgo asumible y bajo, pero tiene un riesgo. Es decir, que a una persona que no bebe nunca se debería inducir... Joder, qué silencio, coño, es que en La Rioja... Es que la respuesta está siendo muy interesante. A una persona que no bebe alcohol nunca se debería inducir a tomar alcohol. Para empezar, porque si yo a 100 personas le induzco a tomar alcohol, varios de ellos van a terminar siendo alcohólicos. ¿Vale? Eso es así. Entonces, el alcohol es un producto que, usado con cabeza, nos puede permitir muchas cosas, ¿vale?
nos puede permitir relacionarnos, nos permite determinadas cosas, pero se puede sustituir por otras cosas. El producto fermentable, yo creo que el vino, el paso adelante que tiene que dar, y hace poco aquí en el CIBIR ha habido un trabajo que va en ese aspecto, hay que bajar el grado alcohólico. El alcohol es un veneno, lo siento. Está muy bueno, si a mí me encanta, ¿vale? Pero, de luego, a una persona que no bebe no se le debería inducir a beber, a un varón que bebe se le debería inducir a no tomar más de 2 vinitos, no vinitos como el que hemos enseñado el plasma de Sí, como que al aparece en el día, WhatsApp. y a las mujeres menos de 1 al día, porque a partir de ahí el riesgo se dispara. Y siempre el riesgo se dispara, no que pase de riesgo 0 a que se dispare, el riesgo se dispara. Entonces el alcohol es como tantas cosas en la vida que hay que usar con cabeza. Como necesitamos coche y tenemos que utilizarlos, pero si nos movemos caminando es mejor, pero algún día necesitamos coche con la que ha caído hoy, y según a qué hora venga, o con qué personas venga, o qué movilidad tenga, pero el ejercicio, pues si yo ayer no fui al gimnasio ni hice deporte porque estaba aquí terminando es decir, todo con cabeza, la vida con cabeza, pero de luego el mensaje buenista de beber es sano, eso es rotundamente falso por la microbiota y por otro montón de cosas. Vale, ahora te lanzo la última pregunta, que va en relación con la prohibición. ¿Podría haber, o hay, o existe, o existirá algún estudio científico que demuestre que fumar con moderación no es perjudicial para la salud? No. Vale, ya está respondido. Gracias. A lo mejor uno que financie la Philip Morrison y que la haga yo no sé cómo. Que esto es lo que nos pasa muchas veces en ciencia, que lo primero que cuando uno lee un artículo tiene que y te choca un poco, te tienes que ir a ver quién lo ha financiado. Yo con la Universidad de Experiencia hago cosas muy chulas, no sé si alguno de aquí estuvo en ese año. Nosotros hicimos, hay un mailing del vino, de las propiedades saludables del vino. Entonces les mandaron los artículos que más impacto habían tenido sobre que el vino era saludable y les dije que los trajeran a la Universidad de Experiencia y los analizamos. El más cachondo que encontramos, y los alumnos flipaban, era que uno había demostrado que el vino, no me acuerdo qué era, disminuía el riesgo cardiovascular, digamos, no me acuerdo. Resulta que el grupo control eran bebedores de ginebra. Y bajaba un huevo el riesgo cardiovascular. Coño, claro. Y ahora vendrá el cuñado que te dirá, ¿y la reina madre de Inglaterra? Bueno, pues la reina madre de Inglaterra, con una que se ponía ciega de ginebra hasta las pestañas, llegó a los 100 y pico años, pues con un estudio de n = 1 haces una mierda de trabajo.